Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Vamos a hablar un poco más acerca de ansiedad. Habíamos dicho que la ansiedad viene a ser la respuesta del organismo frente a ciertos estímulos internos y externos. También hemos dicho que es parte de la vida y cualquier persona la puede sentir. Pero para muchas personas la ansiedad no solo no desaparece, sino que empeora con el tiempo y se convierte en un síntoma común en diferentes enfermedades mentales, predominantemente en las fobias, en trastornos de pánico y en trastornos obsesivo-compulsivos, los famosos TOC. Y la ansiedad se acompaña de al menos 3 de los siguientes síntomas: inquietud, fatiga precoz, falta de concentración, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño. La ansiedad generalizada, la intensidad, la duración y frecuencia de aparición son extremadamente desproporcionadas con las posibles consecuencias reales de la situación. O sea, la preocupación o ansiedad excesiva sobre asuntos diversos que se prolongan por 6 meses o más puede señalar la presencia del trastorno generalizado de ansiedad. Los genes juegan un rol muy importante en la etiopatogenia de la enfermedad, al igual como hemos dicho los neurotransmisores. Para hablar de los fármacos utilizados en el tratamiento de la ansiedad y trastornos del sueño, tenemos que decir que hay neurotransmisores implicados en la ansiedad y los más comúnmente implicados son, como habíamos mencionado, la serotonina y el sistema GABA, el GABA. La noradrenalina también importante porque se presenta en cantidades muy aumentadas en trastornos del pánico. También la noradrenalina, como ustedes saben, se ve aumentada cuando el cuerpo se ve expuesto al estrés o a alguna emergencia, ¿cierto? Entonces, el tratamiento de la ansiedad van a ser ansiolíticos y antidepresivos. Y tenemos que diferenciar dos conceptos importantes: la de ansiolíticos y la de hipnóticos. Los ansiolíticos vienen a ser sedantes, reducen la ansiedad, produciendo efectos calmantes con pocos efectos sobre las funciones motoras, o sea, puede seguirse con la vida cotidiana normal. Pero el hipnótico va a producir somnolencia, conducen al inicio y mantenimiento del sueño semejante al natural, y sus efectos depresores del sistema nervioso central son más pronunciados. Dentro de los grupos de fármacos que van a utilizarse para el tratamiento, y los fármacos que más se utilizan son las benzodiazepinas, ¿no? Ahí tenemos al clorazepato, al clordiazepóxido, también tenemos al famoso diazepam, al metabolito activo que es el oxazepam, el alprazolam, el cuazepam, el midazolam. También tenemos al lorazepam, el triazolam, el flurazepam, el estazolam, el temazepam. Y de acá destacar de este grupo al lorazepam, que es el único que se puede administrar vía intramuscular. Otro grupo de fármacos utilizados son los las que no son benzodiazepinas o las no benzodiazepinas, que tienen una estructura química distinta a las benzodiazepinas. Acá tenemos al Saleplon, al Zolpidem, que actúan en el receptor del GABA, donde también actúan las benzodiazepinas, las únicas dos. Muy diferente a la buspirona y el etanol. El etanol no es un fármaco, pero es de uso frecuente y generalmente produce enfermedades de tipo crónica como el alcoholismo. También tenemos otro grupo importante de fármacos como los barbitúricos: el tiopental, el pentobarbital y el fenobarbital. El tiopental tiene una acción ultra rápida, un inicio y duración ultra rápido, y el fenobarbital tiene un inicio lento y una acción prolongada, ¿ya? Y clínicamente existe el tiopental como anestésico general, mientras que el fenobarbital como un anticonvulsivante. El pentobarbital es un anestésico, pero más que todo se ve en el uso médico veterinario, o sea, a nivel de los animales. Vamos a empezar a hablar de las diversas familias, su farmacocinética y su farmacodinamia, pero antes vamos a explicar este pequeño esquema, donde vamos a ver el efecto en el sistema nervioso central asociado con el incremento de las dosis de los sedantes
y los hipnóticos. Acá tenemos a la familia de barbitúricos y las benzodiazepinas. Conforme vamos aumentando la dosis del fármaco, como podemos ver, pueden provocar hipnosis, ¿cierto? Acá estará en esta parte la sedación, pero cuanto más se aumenta la dosis, se puede llegar a la hipnosis. Las benzodiazepinas, hay benzodiazepinas que son ansiolíticos, pero también hay benzodiazepinas que son hipnosedantes y son el grupo que más se utiliza, estas benzodiazepinas. A comparación de los barbitúricos, porque los barbitúricos producen los efectos sedantes inicialmente utilizados para ello, pero el problema con ellos es que pueden provocar en dosis bajas, en pequeñas dosis, en dosis bajas, ¿no? A comparación con las benzodiazepinas, pueden producir hipnosis, anestesia, depresión medular, hasta llegar al coma. Con los barbitúricos se puede pues, conseguir hasta una anestesia general. Entonces, si se pasa de la dosis, puede aparecer una depresión medular importante y que puede producir un paro respiratorio. Entonces, se puede venir la muerte del paciente si no hay un tratamiento adecuado. La muerte es inminente y por un paro respiratorio. Entonces, es muy importante la dosificación y saber utilizar e indicar las diversas familias de fármacos. Las benzodiazepinas pues son más seguras que los barbitúricos y no provocan dependencia, tampoco son un poco más seguras ya que los barbitúricos a dosis menores producen reacciones de depresión medular importante, ¿no? Hasta llegar a un coma e incluso llevar a la muerte del paciente. Entonces vamos a empezar con las benzodiazepinas y vamos a hablar de todo el grupo de benzodiazepinas. Ahí están todos los fármacos que debemos aprender, ¿no? El clorazepato, el clordiazepóxido, el diazepam, el alprazolam, el coazepam, el midazolam, el lorazepam, el triazolam, el flurazepam, el estazolam y el temazepam. Vamos a empezar con la farmacocinética. Bueno, vamos a empezar con la absorción. Todos los antes mencionados, todos los fármacos pertenecientes a las benzodiazepinas van a tener una buena absorción de tipo oral, ¿ya? Pero hay un único fármaco, como lo mencioné anteriormente, que se puede de forma segura administrar por vía intramuscular, que viene a ser el lorazepam. Entonces las benzodiazepinas se pueden administrar por vía oral y, como hemos dicho, por vía intramuscular el lorazepam. ¿Ok? Algo más, la semivida de estos fármacos varía de 2 horas, como el midazolam y el clorazepato, hasta 74 horas, como el flurazepam. Basado en su semivida, las benzodiazepinas se dividen en 4 grupos: compuesto de duración ultracorta, con una semivida menor de 6 horas, compuesto de duración corta, que tiene una semivida menor de 12 horas, y tienen pocos efectos residuales al tomarse antes de acostarse en la noche, aunque su uso regular puede conducir a un insomnio de rebote y una ansiedad al despertar. Compuestos intermedios que tienen una semivida entre 2 y 24 horas pueden tener efectos residuales durante la primera mitad del día, y el insomnio de rebote tiene a ser una de las más frecuentes al discontinuar su uso. Entonces se presentan también síntomas de abstinencia durante el día con el uso prolongado de esta clase de benzodiazepinas. También tenemos a los compuestos de acción larga, que tienen una semivida mayor de 24 horas. Los fuertes efectos sedantes tienden a perdurar durante los días, entonces al día siguiente también, y si se usan con el fin de tratar el insomnio. Entonces, las benzodiazepinas pueden acumularse en el cuerpo porque la semivida de eliminación varía grandemente entre un individuo y el otro, especialmente entre pacientes de la tercera edad. Entonces, los compuestos de acción corta tienen mejor resultado como hipnóticos, mientras que los de larga duración se prefieren por sus efectos ansiolíticos. Entonces, todas las benzodiazepinas son en esencia absorbidos completamente, con la excepción del clorazepato,
el cual es descarboxilado por el jugo gástrico antes de su completa absorción. ¿Ok? Las benzodiazepinas y sus metabolitos activos se unen a proteínas plasmáticas en un rango entre 70 al 90%. Entonces, dentro de la distribución, si hablamos de la distribución, tienen una distribución por porque son demasiado liposolubles, van a ir a todos los tejidos y van a estar unidas a proteínas en un 90%, una extensa unión a proteínas. Algo importante también que hablar en la distribución es que cruzan la placenta, ¿no? Pasan a la sangre fetal. Entonces, la administración de benzodiazepinas en la ansiedad de una mujer gestante, ¿no? Hay que estar atento en la actividad respiratoria del recién nacido, porque puede producir una depresión respiratoria y de otras funciones del neonato, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la distribución es importante. Pero recalcar también que sus metabolitos activos, de la gran mayoría de benzodiazepinas, como dijimos, se unen a proteínas plasmáticas en un rango de entre 70 y 90%. Y no se han reportado ejemplos de competición con otros medicamentos con esas proteínas. Las benzodiazepinas, en la parte de del metabolismo, ¿no? Se metabolizan extensamente por el sistema enzimático microsomal del hígado. Esa biotransformación hepática de las benzodiazepinas ocurre en 3 pasos. El primero, una reacción que modifica o remueve el sustituyente, que por lo general se encuentra en la posición 1 o 2 del anillo de diazepina. Y la segunda es una reacción de hidroxilación en la posición 3, produciendo el metabolito activo. Y finalmente una tercera reacción de conjugación, principalmente con ácido glucurónico, ¿no? Entonces, dentro del metabolismo, el lorazepam, el oxazepam, el temazepam, directamente se conjugan. Pueden ser más seguros en pacientes de edad, por ejemplo. La capacidad de conjugación declina menos que la oxidativa, pues, con la edad, ¿no? Declina el CYP450. Por ello tenemos que utilizar los que menos se conjugan para evitar reacciones adversas medicamentosas. Entonces, como el lorazepam, el oxazepam y el tenazepam directamente se conjugan, pueden ser más seguros en pacientes de edad, ¿ya? Porque ya no tienen que... porque ellos tenemos que utilizar los que menos se conjugan, ¿cierto? Entonces, como estos son los que menos se conjugan, vamos a evitar las reacciones adversas medicamentosas. El flurazepam, que es un hipnótico, ¿no? Tiene 3 metabolitos activos y tiene un tiempo de vida media entre 30 y 100 horas para ser eliminado y va a producir la sedación, si tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, para trastornos de sueños, más que para ansiolíticos, se utiliza el flurazepam, ¿no? El ansiolítico continúa con su actividad, o sea, cuando tú das un ansiolítico, el paciente va a poder continuar con su diario vivir, mientras que un hipnótico se utiliza en la noche. ¿Por qué? Porque ese sí va a repercutir en problemas de tipo de trastornos, porque van a producir una sedación fuerte como el lorazepam. Y el flurazepam entonces es más que todo un hipnótico, ¿cierto? Dentro de la excreción y la eliminación, la mayoría de son metabolizados a través de la orina y pocos por la bilis y por las heces. Ahora vamos a revisar lo que es su farmacodinamia. Dentro de la farmacodinamia de las benzodiazepinas, tenemos que recalcar que potencian la transmisión GABAérgica en la médula espinal, a nivel del hipotálamo, y a nivel del hipocampo, de la sustancia negra y varios lugares del sistema nervioso central. Aumenta la eficacia de la inhibición sináptica por el GABA. O sea, lo que pasa es que el GABA, un receptor de canal iónico para cloro, entonces abre los canales y se produce una hiperpolarización y disminuye la velocidad de descargas cítricas. Entonces,
Lo que va a ser el mecanismo de acción de las benzodiazepinas son agentes depresores del sistema nervioso, como sabemos, más selectivos que otras drogas como los barbitúricos, actuando en particular sobre el sistema límbico. Entonces, las benzodiazepinas comparten estructuras químicas similares y tienen gran afinidad con el complejo de receptores benzodiazepínicos en el sistema nervioso central. Estructuralmente, las benzodiazepinas presentan un anillo de benceno con 6 elementos unido a otro anillo de diazepina con 7 elementos. Cada benzodiazepina surgirá por sustitución de radicales en diferentes posiciones. Por ejemplo, las benzodiazepinas van a potenciar el efecto GABA, la entrada de cloro a la neurona, y van a producir la hiperpolarización. Entonces, aumenta la eficacia de la inhibición simpática por el GABA, un receptor de canal iónico para el cloro, y abre los canales y se produce la hiperpolarización, disminuyendo la velocidad de descargas críticas, ¿no? Entonces, dentro del receptor GABA-A, ¿no?, hay un lugar especial, ¿no?, para un sitio para las benzodiazepinas. En este sitio van a facilitar la apertura del canal y van a facilitar la acción del GABA. Entonces, acá van a también actuar también los agonistas, antagonistas y los agonistas inversos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, a las no benzodiazepinas que tienen afinidad por este receptor, el receptor omega 1 y el receptor también omega 2. Dentro de este receptor GABA-A también hay un sitio especial para los barbitúricos, ¿no? También va a haber un lugar dentro para un sitio especial para el GABA, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver acá, por ejemplo, es que abren el canal para el cloro y van a favorecer la actividad del GABA para que se pueda aperturar el canal, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas o GABAérgicas, quienes lo que hacen, va a decir, es facilitar el trabajo del GABA, ¿no? Eso es lo más importante que tenemos que saber. Al cambio, los barbitúricos son también GABAérgicos y porque también pueden abrir por su cuenta el canal de cloro. También son GABAmiméticos. Entonces, aparte de ser GABAérgicos, también son GABAmiméticos, ¿no? Porque también por sí solos pueden abrir el canal de cloro. Otra cosa importante dentro de la farmacodinamia es, por ejemplo, acá tenemos un pequeño esquema, ¿no? Vemos acá la neurona 1, esta es la neurona 2, acá vemos los sitios de almacenamiento de GABA, ¿no? Bien, el impulso nervioso, la GABA se libera desde la neurona 1 hacia la neurona 2, viene la benzodiazepina, por ejemplo, vemos acá en el sitio de las benzodiazepinas dentro de los receptores, ¿no? Por ejemplo, GABA, ¿no? ¿Y qué produce? Va a producir esta benzodiazepina, el GABA resecciona con los receptores en la neurona 2 y permite que entre el cloro, ¿no? Y el impulso nervioso en curso queda inhibido, ¿cierto? Porque se produce una hiperpolarización, una tipo de inhibición neuronal, ¿cierto? Eso es lo que va a producir la benzodiazepina, ¿no? Por un sitio también por parte de su receptor. Entonces, la hiperpolarización potencial de membrana va menos susceptible a los estímulos activadores y va a producir la inhibición neuronal. Las acciones y efectos farmacológicos de las benzodiazepinas, vamos a tener a la depresión limitada del sistema nervioso central relacionada a la dosis. Entonces, a dosis bajas, como ya habíamos hablado,
a dosis bajas vamos a encontrar, por ejemplo, a los sedantes, y como sedante y ansiolítico. A dosis más altas a la hipnosis, que disminuye la latencia del sueño, sobre todo del sueño no REM, sueño de movimientos rápidos. Y también va a producir la anestesia, ¿no? Para una endoscopía, por ejemplo, en dosis un poco más altas. También va a producir la amnesia anterógrada, ¿no? No hay recuerdos inmediatos al uso de las benzodiazepinas. O también ya va a producir a dosis más altas como acciones anticonvulsivantes o relajantes musculares. Entonces, todas las acciones derivan de la acción del fármaco con el receptor y el ingreso de cloro que provocará una hiperpolarización, ¿cierto? Las interacciones de ligandos con los receptores para benzodiazepinas, por ejemplo, tenemos a los agonistas, facilitan la acción del GABA, moduladores positivos, ¿no? Los antagonistas, como el flumazenil, por ejemplo, ¿no? Bloquean las acciones de las benzodiazepinas. Un antídoto para la sobredosis de benzodiazepinas es el flumazenil. Un agonista inverso. Dentro de las interacciones vamos a tener a las carbolinas, que son moduladores negativos que provocan la ansiedad y que provocan ansiedad y convulsiones. Dentro de los usos clínicos de las benzodiazepinas tenemos la liberación, o sea, de benzodiazepinas se utiliza para el tratamiento de la ansiedad, ¿no? Como hemos dicho. También en la ansiedad de tipo quirúrgica para calmar a los pacientes que van a entrar a una cirugía, ¿no? O también para la liberación de ansiedad patológica como relajantes musculares o anticonvulsivantes, en trastornos del sueño, también como problemas de insomnio, tensión emocional, sedación y amnesia antes de la cirugía, espasmos musculares en desórdenes específicos, desórdenes compulsivos como la epilepsia y estados de epilepsia, vía intravenosa, se utiliza ahí las benzodiazepinas. Desórdenes del pánico, como acá utilizamos más que todo el alprazolam. Anestésicos, como el midazolam, que es un relajante muscular. Y para las endoscopías y cirugías también se utiliza el midazolam para cirugías menores. Procedimientos médicos y quirúrgicos, ¿no? Como hemos dicho, la endoscopía. En anestesia balanceada, en abstinencia alcohólica de leve a grave, mucho cuidado también al administrarlo en este caso de uso en pacientes, ¿no? Que están siendo curados del alcoholismo crónico. Dentro de las reacciones adversas medicamentosas tenemos una serie de ellas, ¿no? Que van hacia la depresión de la médula, de depresión medular, no hasta el coma, incluso llegar, no, pero en dosis muy altas, en una sobreedificación al paro respiratorio. Tenemos a la incoordinación motora, a los mareos, acá también tenemos a la excesiva somnolencia, pero bueno, acá está escrito de forma incorrecta, pero es excesiva somnolencia. Deterioro de procesos cognitivos, también tenemos hipotonía muscular, ¿no? El flurazepam, por ejemplo, tiene una acción prolongada con efecto al día siguiente. Es importante administrarlo en la noche, muy temprano, para que al día siguiente haya disminuido. La hipotonía muscular, la disminución de reflejos también, la disartrias, ataxias, confusión, ausencia de respuestas, depresión del estado de ánimo. Más que todo se ve esta hipotonía muscular en el caso de relajantes muscular. La vía intravenosa, depresión general y depresión respiratoria muy pronunciada en pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? La vía de administración para esta situación crónica es oral. Hay situaciones como la epilepticopatía, ¿no? Donde las epilepsias, cuando el paciente convulsiona, descansa, vuelve a convulsionar en este estado de epilepsia, entonces hay que administrar por vía intravenosa
¿no? Y se puede generar incluso depresión general, como dijimos, y depresión respiratoria. Si el paciente, a pesar de todo, aparte de la convulsión, es un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, puede llegar incluso al paro respiratorio. En pacientes con hipovolemia o insuficiencia cardíaca, pues produce una depresión cardiovascular y va a ser mayor, incluso puede llegar a la muerte. También efectos eufóricos, ¿no? En algunos pacientes, no es muy común, pero sí se da, ¿no? Ahí está descrito, ¿no? Efectos eufóricos. También uso prolongado de dependencia física, tolerancia, pero no induce su propio metabolismo, a diferencia de los barbitúricos que inducen su propio metabolismo. Toxicidad fetal, lo más importante, en el primer semestre, posibilidad de labio leporino, hendidura palatina, ¿no? Y efectos paradójicos, contradictorios, ¿no? En niños, en adolescentes y en ancianos, ansiogénicos, o sea, que se da para el tratamiento de la ansiedad y en vez de ello va a producir más ansiedad, ¿no? Y más que todo eso se ve con el triazolán. Por eso hay que evitarlo, más que todo en esta etapa en esas etapas de la vida. Bueno, eso es con respecto a todo lo que tenemos que ver acerca de las reacciones adversas, los usos clínicos, también las acciones y efectos farmacológicos, las interacciones del medicamento. Ya saben, lo importante también de describir el antagonista, el flumazenil, que bloquea las sesiones de las benzodiazepinas. Se utiliza como un antídoto para una sobredosis de benzodiazepinas, ¿no? El flumazenil. Bueno, hemos terminado y continuaremos en el siguiente video con la última parte de la clase.